Trabajador de granja nota comportamiento extraño del perro. Lo que desentierran del suelo conmociona a todos. Nadie le había enseñado a Ranger cómo cavar, pero el Golden Retriever de 3 años siguió arañando el mismo lugar como si fuera la misión de su vida. Jake Morrison pensó en ignorar el extraño comportamiento de su perro, hasta que él también escuchó el sonido que venía de debajo del suelo. En esta historia experimentarás emociones poderosas como suspenso, misterio, lealtad y descubrimientos increíbles. Después de escuchar nuestra historia, no olvides mencionar desde qué ciudad estás viendo en los comentarios. Si tienes historias de descubrimientos misteriosos similares, compártelas en los comentarios. Si crees que este tipo de historias de misterio inolvidables deben ser recordadas, no olvides presionar ese botón de suscribirse. Ese sonido era lo más extraño que Jake había escuchado en su vida. Poco claro, distante, como si se elevara desde las profundidades de la tierra, y Ranger parecía haber escuchado ese sonido mucho antes que Jake. Jake Morrison tenía 23 años, un trabajador experimentado que había estado trabajando en el rancho Wilson fuera del pueblo de Greenfield durante 5 años. Se despertaba a las 5:30 cada mañana y trabajaba hasta el anochecer. Cuidaba el ganado en el rancho, se ocupaba del trabajo de campo y manejaba las operaciones diarias de la vieja granja Wilson. Greenfield era un pueblo pequeño en el estado de Montana. Con una población que no excedía los 1,500, era un lugar tranquilo donde todos se conocían entre sí. La calle principal solo tenía una tienda de comestibles, un restaurante, una barbería, una gasolinera y el ayuntamiento. La ciudad grande más cercana, Billings, estaba a 2 horas de distancia. La gente nacía aquí, crecía, se casaba y completaba sus vidas aquí. El rancho Wilson estaba ubicado a 10 kilómetros del centro del pueblo, un lugar histórico rodeado por vastos pastizales y robles de más de 100 años. El rancho fue establecido en la década de 1880 por el bisabuelo de Samuel Wilson y la familia Wilson había estado viviendo aquí durante 4 generaciones. Tenía un total de 3,000 acres, pero debido a dificultades económicas en años recientes, parte de la tierra tuvo que ser vendida. La familia de Jake no era nativa de Greenfield. Su abuelo Michael Morrison vino de Nueva York en la década de 1960 buscando trabajo y se estableció aquí. Su padre Robert Morrison trabajaba para la empresa de construcción local. Su madre Linda Morrison había estado enseñando en la única escuela primaria del pueblo durante 20 años. Jake también tenía una hermana de 18 años llamada Sarah que había dejado el pueblo para la universidad. Jake no pudo encontrar la oportunidad de ir a la universidad después de graduarse de la preparatoria. Como la situación financiera de la familia no lo permitía, inmediatamente comenzó a trabajar. Realmente amaba su trabajo en el rancho Wilson. Estar en la naturaleza, trabajar con animales, enfrentar diferentes desafíos cada día, lograr resultados tangibles le daba gran paz. Mientras sus amigos de preparatoria que vivían en la ciudad se quejaban de estar atrapados en oficinas y trabajos monótonos, Jake respiraba aire fresco cada mañana, observaba el amanecer y vivía en armonía con la naturaleza. El rancho tenía ovejas, ganado, caballos y muchas gallinas. Jake conocía a todos los animales, entendía el carácter de cada uno y podía decir cuando alguno de ellos estaba enfermo. Tenía una relación particularmente buena con los caballos, confiaban en él y lo dejaban montar sin problemas. Ranger era el cachorro que Jake había encontrado hace 3 años cuando tenía solo unos meses de edad. Jake aún recordaba ese día muy claramente. Bajo el viejo puente de hierro en la entrada del pueblo, un pequeño cachorro estaba acurrucado, empapado en el fuerte aguacero. Pequeño, hambriento, asustado y claramente abandonado. Ni su madre ni hermanos estaban alrededor. Estaba completamente solo. Cuando Jake lo llevó a casa, la familia Wilson inicialmente dudó. «Ya tenemos 2 perros, Rex y Bella, Jake», había dicho el viejo Edgar Wilson ese día. «No podemos alimentar otro perro, el gasto aumentará demasiado». Pero Jake había prometido alimentar a Ranger con su propio salario, cuidarlo, cubrir los gastos veterinarios y entrenarlo. Y había cumplido su palabra. Llevó a Ranger al mejor veterinario, le puso todas sus vacunas, lo alimentó con comida de la más alta calidad, pasó noches con Ranger dándole entrenamiento básico. Y Ranger se convirtió en un perro de rancho perfecto más allá de las expectativas de todos. En 3 años, Ranger se había convertido en una parte indispensable del rancho. Despertaba a Jake por las mañanas y trabajaba con él todo el día. Al pastorear ovejas, nunca cometía errores y las guiaba perfectamente como rebaño a la ubicación deseada.
Por la noche aseguraba la seguridad del rancho e inmediatamente alertaba a Jake de cualquier sonido extraño. Ranger también era un perro muy inteligente. Había aprendido las señales de mano de Jake y respondía instantáneamente a comandos de voz. Ejecutaba perfectamente comandos básicos como trae, siéntate, espera y ve. Incluso cuando Jake estaba haciendo trabajo de rancho, Ranger lo ayudaba, trayendo herramientas, abriendo puertas, haciendo pequeñas tareas de carga. La familia Wilson también había llegado a amar a Ranger con el tiempo. Margaret Wilson hacía galletas especiales para perros para él, y Edgar Wilson lo llamaba el mejor trabajador del rancho. Durante 3 años Ranger nunca se había enfermado, nunca había tratado de huir, y había sido verdaderamente adoptado en la familia. Pero durante los últimos 4 días, Ranger había estado actuando completamente diferente. Cada mañana temprano, incluso antes del amanecer, iba al roble más grande y viejo en el patio trasero, y se quedaba ahí durante horas. Este árbol era una de las estructuras más antiguas del rancho. De más de 100 años, su tronco era tan grueso que 3 personas no podían rodearlo con sus brazos. Sus ramas se extendían hasta el techo de la casa del rancho. El nuevo comportamiento de Ranger no era normal en absoluto. Anteriormente, Ranger vagaba por todas partes en el rancho. Trabajaba en diferentes lugares y estaba constantemente en movimiento. Pero ahora parecía obsesionado con un punto específico. Un lugar muy particular bajo el árbol. Primero presionaba su nariz al suelo y olfateaba muy profunda y largamente. Durante este tiempo sus orejas estaban completamente alerta, su cuerpo tenso, sus ojos enfocados. Luego rascaría ligeramente el suelo con sus patas. Pero esto no era excavación sistemática. Parecía moverse según una señal o guía de debajo del suelo. La parte más extraña era cuando se detendría completamente de manera periódica, acercando su cabeza muy cerca del suelo como si escuchara un sonido muy especial, muy importante de debajo de la tierra. Durante estos momentos, sus orejas estaban en máxima atención, sus ojos enfocados en el mismo lugar sin parpadear. A veces movería la cola ligeramente, como si el sonido que escuchaba le agradara o lo alentara. El primer día, Jake ignoró este comportamiento. Tal vez hay una familia de ratones ahí, probablemente los está rastreando, pensó. El segundo día, estaba un poco curioso, pero había tareas urgentes en el rancho ese día. Una vaca herida. Necesitaba intervención veterinaria. El tractor se había descompuesto, así que no pudo prestarle mucha atención. El tercer día, notó que Ranger estaba parado exactamente a la misma hora, en el mismo lugar, en casi la misma posición. Esto ya no podía ser una coincidencia. La cuarta mañana, Jake decidió tomar esta situación en serio. Esa mañana estaba particularmente fría. Eran los últimos días de octubre. Las primeras señales del invierno comenzaban a aparecer en Montana. Las hojas en los árboles se habían vuelto amarillas y rojas, y una capa delgada de hielo se formaba en la hierba por la mañana. Vapor blanco salía de las bocas de las personas cuando respiraban. Cuando Jake miró por la ventana de su dormitorio, encontró a Ranger en el mismo lugar otra vez. Esta vez Jake tomó un enfoque diferente, más sistemático. Salió sin hacer ruido, ni siquiera se puso las botas para que no hubiera pasos. Se acercó silenciosamente, muy cuidadosamente a Ranger en calcetines. Ranger ni siquiera lo notó, estaba tan concentrado. No estaba consciente de la presencia de Jake, completamente enfocado en algo de debajo del suelo. Jake comenzó a examinar muy cuidadosamente el lugar bajo el roble. De hecho, había pequeños hoyos en el suelo. Las marcas donde Ranger había arañado eran claramente visibles. Pero algo más llamó su atención. El suelo parecía vibrar con un temblor muy ligero desde abajo. Muy ligero, casi imperceptiblemente ligero. Pero un temblor que se podía sentir cuando se miraba cuidadosamente, cuando se tocaba con la mano. Jake curiosamente acercó su oído al suelo. Al principio no escuchó nada. Había sonidos naturales alrededor. El susurro del viento en las hojas. Sonidos de tráfico muy tenues de la autopista distante. Sonidos ocasionales de otros animales en el rancho. El sonido de su propio corazón latiendo cada vez más rápido. Luego tomó una respiración profunda. La contuvo y dirigió toda su atención a su oído. Trató de ignorar todos los sonidos a su alrededor. Se enfocó solo en sonidos que podrían venir de debajo del suelo, vaciando su mente. Y entonces lo escuchó, muy tenue, muy poco claro, pero definitivamente había un sonido, un rumor de baja frecuencia, rítmico que venía de las profundidades de la tierra, como un sonido de motor desde muy lejos, o como una máquina eléctrica, o como un reloj muy grande. La sangre de Jake se congeló,
Esto definitivamente no era un sonido natural. Ranger amigo, Jake susurró muy silenciosamente, casi susurrando, mientras acariciaba muy gentilmente la cabeza de su perro. Realmente escuchas algo, ¿verdad? Entiendo ahora. Lo notaste mucho antes que yo. Ranger se volvió hacia Jake y movió la cola una vez con satisfacción, como diciendo, finalmente entiendes. ¿Me crees ahora? ¿Trabajarás conmigo ahora? Luego se volvió hacia el suelo con la misma determinación y enfoque. Ese día Jake hizo todo su trabajo del rancho a medias. Su mente constantemente se quedaba en ese sonido misterioso, inexplicable. Mientras ordeñaba, alimentaba animales, trabajaba en el campo, siguió pensando en ese momento. Durante el descanso del almuerzo, regresó a ese lugar y puso su oído al suelo. El sonido aún estaba ahí. De hecho, extrañamente era más distinto durante el día, como si el calor del sol lo fortaleciera, o se volviera más notable porque los sonidos nocturnos disminuían durante el día. En la tarde Jake habló con Martínez, un trabajador mayor en el rancho. Martínez tenía 60 años, un hombre experimentado que había trabajado en varios ranchos durante 40 años. Martínez, ¿alguna vez has escuchado sonidos que vienen del subsuelo? Preguntó. Martínez se rió. Tuberías de agua, Jake. A veces las tuberías de agua hacen sonidos. O ratones, ardillas. No, esto es diferente. Como sonidos de máquina. La expresión de Martínez se volvió seria. Sonidos de máquina, en el rancho Wilson. Eso es muy extraño. Cuando llegó la noche, Jake decidió que definitivamente necesitaba contarle a la familia Wilson sobre la situación. Habían vivido en este rancho durante generaciones. Conocían estas tierras mejor. Tal vez había una explicación lógica para esta situación misteriosa. La vieja Margaret Wilson, de 72 años, vivía en el rancho con su esposo Edgar. Margaret era una mujer muy inteligente, educada. Había enseñado en la escuela del pueblo en su juventud. Y ahora manejaba la contabilidad y papeleo del rancho. Edgar Wilson tenía 80 años, el propietario de tercera generación del rancho Wilson. Había nacido en esta tierra, creció aquí y pasó toda su vida aquí. Había estado viviendo en este rancho desde que tenía 2 años. Señora Wilson, dijo Jake cuando estaban sentados en la cocina después de la cena. Usualmente a esta hora, la pareja Wilson bebía té mientras evaluaba el día y planeaba el trabajo de mañana. Voy a contarles algo muy extraño. Espero que no piensen que he perdido la cabeza. Margaret Wilson puso su taza de té en la mesa y miró a Jake muy cuidadosamente. Había conocido a este joven durante 30 años. Sabía muy bien que Jake no era alguien que exagerara o fantaseara, que siempre era lógico y realista. ¿Qué es Jake? Estoy esperando con curiosidad. Ranger ha estado actuando muy extrañamente durante los últimos 4 días. Bajo el roble más grande en el patio trasero, siempre en el mismo lugar sigue cavando. Al principio pensé que era comportamiento normal de perro, pero cuando lo examiné muy de cerca hoy, Jake se detuvo sin saber cómo continuar. Sí, continúa. Margaret alentó a Jake. Hay un sonido que viene del subsuelo. Edgar Wilson de repente se enderezó de su silla. El anciano puso sus manos artríticas en la mesa y miró a Jake muy cuidadosamente, con gran seriedad. ¿Qué tipo de sonido, Jake? Exactamente qué tipo de sonido. Dime los detalles. Como un rumor desde lejos. Podría ser un sonido de motor. Podría ser una máquina eléctrica, muy tenue pero rítmico, continuo, ininterrumpido. Ranger parece escucharlo mucho más claramente que yo. Solo puedo notarlo cuando pongo mi oído al suelo. Edgar y Margaret intercambiaron una mirada muy significativa, muy seria. Jake se dio cuenta de que definitivamente sabían algo, que esta situación no era una sorpresa completa para ellos. Tal vez incluso habían estado esperando algo así. ¿Qué pasa? ¿Saben algo sobre esto? ¿Hay algo sobre estas tierras que no sé? Margaret miró por la ventana. Ranger estaba ahí en ese momento también, en la misma posición, con la misma determinación. La cara de Margaret mostró una expresión que era a la vez preocupada y emocionada, y también un poco temerosa. Jake, dijo Margaret, su voz teniendo un tono muy extraño, muy especial. Realmente había algo bajo ese roble en el pasado, hace mucho tiempo. Jake movió su silla un poco más cerca. Su corazón comenzó a acelerarse. Su respiración gradualmente se aceleraba. ¿Qué había ahí? ¿Qué tipo de cosa? Edgar tomó una respiración muy profunda y comenzó a hablar. Mi bisabuelo Samuel Wilson, en la década de 1940, exactamente en 1943, enterró algo muy importante bajo ese roble. Según las historias familiares,
Pero por supuesto, estas son historias muy antiguas, Jake. Tal vez reales, tal vez solo cuentos contados a través de generaciones. ¿Qué tipo de cosa fue enterrada? ¿Qué les dijeron? La voz de Jake tembló de emoción y curiosidad. Margaret juntó sus manos y lentamente comenzó a contar. El bisabuelo de Edgar Samuel Wilson era un hombre muy exitoso, muy inteligente de su época. En ese entonces el rancho era mucho más grande que ahora. Más de la mitad del pueblo estaba en estas tierras. Samuel no era solo un granjero, también era inventor, técnico, electricista. Edgar continuó la historia. Mi bisabuelo era muy talentoso con la electricidad. A principios de la década de 1930, había establecido los primeros sistemas eléctricos en el pueblo. En ese momento la tecnología eléctrica apenas comenzaba a desarrollarse, especialmente en áreas rurales como Montana. La electricidad era muy nueva, muy rara. Samuel era uno de los pioneros en este campo. En 1943, agregó Margaret, su voz volviéndose aún más seria. Samuel le dijo a su familia algo muy extraño. Explicó que había enterrado algo muy importante bajo ese roble, pero nunca les dijo qué era en detalle. Solo dijo muy importante para futuras generaciones. Se llevó ese secreto a la tumba antes de morir. Jake vio la seriedad, preocupación y emoción en los ojos de ambas personas mayores. Entonces, ¿qué creen que podría ser? ¿Cuáles son sus suposiciones? Margaret habló con una voz vacilante pero reflexiva. No lo sé, Jake. Tal vez artículos muy valiosos. Tal vez documentos históricos muy importantes. Tal vez oro o plata. Esos eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La gente enterraba y escondía sus cosas valiosas en el suelo. Planeaban desenterrarlas después de la guerra. ¿Pero qué? Por favor, continúa. Edgar se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose aún más seria. Pero la razón de Samuel para enterrar no era esconder artículos valiosos ordinarios, Jake. Según las leyendas familiares, Samuel había enterrado algo ahí en condición de funcionamiento. Es decir, lo que enterró aún estaba activo, funcionando. El cabello de Jake se erizó. Sintió un temblor extraño en su cuerpo. ¿Qué significa condición de funcionamiento? ¿Cómo es esto posible? Margaret le dio a Jake una mirada muy seria, muy significativa. No lo sabemos, Jake. Pero si Ranger escucha ese sonido, y tú también lo escuchas, tal vez esa cosa ha estado continuando trabajando, funcionando, manteniéndose en condición de funcionamiento ahí durante más de 80 años. Edgar detalló la historia más. Mi padre me dijo esto. Samuel Wilson estaba trabajando en un proyecto eléctrico muy grande, muy secreto durante ese periodo. En la década de 1940, la tecnología eléctrica aún estaba en la etapa de desarrollo. En áreas rurales como Montana, la electricidad era tecnología muy nueva, muy compleja. Samuel era una de las primeras personas en traer electricidad a la gente del pueblo. También, agregó Margaret, Samuel era un hombre muy inteligente, muy visionario. No solo estaba involucrado en trabajo eléctrico, sabía mucho sobre mecánica, tecnología de radio, incluso los sistemas de comunicación más avanzados de esa era. Estaba haciendo proyectos muy especiales. Esa noche Jake no pudo dormir en absoluto. El sonido misterioso del subsuelo, la historia de Samuel Wilson, el sistema misterioso enterrado en condición de funcionamiento, nunca dejaron su mente. Ranger también estaba muy inquieto. Siguió yendo a la ventana del dormitorio, mirando afuera, gimiendo suavemente, como si quisiera salir a ese lugar y continuar cavando. A las 4 de la mañana, Jake despertó e inmediatamente miró por la ventana. Ranger estaba ahí, otra vez, pero esta vez había algo muy diferente de días anteriores. El perro no solo estaba parado, estaba cavando el suelo mucho más ansiosamente, más sistemáticamente, más determinadamente, como si entendiera que había llegado el momento de cavar. Jake inmediatamente salió afuera. Cuando se acercó, vio que Ranger había cavado un hoyo mucho más profundo en el suelo. Y lo más sorprendente, el sonido era mucho más claro. Ya no había necesidad de poner el oído al suelo. El sonido se podía escuchar claramente incluso desde arriba del suelo. Rítmico como máquina y definitivamente hecho por el hombre. Dios mío, murmuró Jake. Esto es realmente real. Algo está realmente funcionando ahí. Samuel Wilson realmente enterró algo, y esta cosa ha estado funcionando durante 80 años. A la mañana siguiente Jake despertó muy temprano y preparó todas las herramientas de excavación. Pala, pico, guantes, linterna, cuerda. Preparó todo. Ya no podía contener su curiosidad y emoción. Lo que fuera que estuviera ahí tenía que ser descubierto. Pero por supuesto,
Primero necesitaba el permiso y aprobación de la pareja Wilson. Margaret y Edgar Wilson también vinieron temprano esa mañana. Ambos no habían dormido durante la noche, porque lo que Jake les había dicho mostró que finalmente había llegado el momento de resolver el secreto familiar sobre el que habían estado preguntándose durante años. Edgar, a pesar de tener 80 años, aún era bastante fuerte y recordaba las historias de su bisabuelo muy claramente, hasta el más mínimo detalle. Si realmente vamos a acabar algo, dijo Edgar sosteniendo viejas fotografías familiares, necesitamos ser muy cuidadosos. Lo que sea que Samuel dejó, ha estado ahí durante 80 años. ¿Quién sabe en qué condición está? ¿Cómo se conservó? ¿Qué tan seguro es? Margaret también estaba preocupada. ¿Qué tal si es algo peligroso? ¿Qué tal si es algo que nos hará daño? ¿Qué tal si hay corriente eléctrica? Jake comenzó a cavar. Ranger inmediatamente se sentó junto a él y observó todo el proceso de excavación muy cuidadosamente, como supervisando, como guiando. Después del primer medio metro, el pico de Jake golpeó algo muy duro y hizo un sonido metálico muy claro, muy fuerte. «Hay algo», gritó Jake emocionado. «Definitivamente hay algo de metal». Todos inmediatamente se acercaron. Jake continuó cavando más cuidadosa y sensiblemente. Una cubierta metálica brillante completamente libre de óxido comenzó a aparecer del suelo. Luego emergió una estructura metálica más grande, y en ese momento el sonido se volvió mucho más fuerte y claro. Un sonido de baja frecuencia, rítmico, definitivamente mecánico. Esto era definitivamente una máquina funcionando ahí. Había estado funcionando durante 80 años. Dios mío, dijo Edgar casi susurrando. Mi bisabuelo realmente enterró algo aquí, y esta cosa aún está funcionando. Aún funcionando después de 80 años. ¿Cómo es esto posible? Después de que Jake limpió muy cuidadosamente la tierra alrededor de la cubierta metálica, apareció ante ellos una cubierta de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, perfectamente conservada, completamente libre de óxido. En la cubierta, en letras viejas, muy cuidadosamente hechas a mano, estaba escrito SW10, pero lo que era realmente llamativo eran los cables delgados, pero aún perfectamente conservados, completamente sin daños que salían de los bordes de la cubierta. Los cables se extendían hacia las raíces del roble, y estos cables parecían aún estar llevando electricidad, aún parecían activos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jake con gran asombro. ¿Cómo pueden cables de 80 años aún estar en condición de funcionamiento? Edgar se acercó muy cuidadosamente. No lo sé, pero mi bisabuelo era muy talentoso con la electricidad. Tal vez construyó un sistema eléctrico muy especial, una máquina muy avanzada aquí. Jake, con la ayuda de Edgar, trató de levantar la cubierta. La cubierta era bastante pesada, pero juntos pudieron abrirla. Y al momento que se abrió la cubierta, los tres quedaron completamente conmocionados. No podían creerlo. Bajo tierra había una habitación perfectamente. Dentro de la habitación había dispositivos eléctricos de formas extrañas, baterías de tipo antiguo pero funcionando, y lo más increíble, máquinas eléctricas que habían estado funcionando continuamente desde la década de 1940. ¿Cómo es esto posible?, dijo Margaret, casi sin aliento. ¿Cómo pueden estos dispositivos haber estado funcionando durante 80 años? ¿De dónde viene la electricidad? Jake, con una linterna poderosa en su mano, miró muy cuidadosamente dentro de la habitación. En las paredes había notas, planos, diagramas, instrucciones escritas a mano por Samuel Wilson. Cuando comenzó a leer las notas, su asombro aumentó aún más. 1943. Este sistema debe continuar funcionando, incluso cuando la guerra en el mundo exterior termine. Incluso si los sistemas eléctricos en el pueblo son cortados, este sistema continuará funcionando. Porque este sistema fue establecido con el propósito de proteger y transmitir de manera segura información muy importante para futuras generaciones. Samuel Wilson, Jake mostró esta nota a los otros. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de sistema de información? Los ojos de Edgar se llenaron de lágrimas después de leer las notas. Mi bisabuelo estableció un sistema de protección de información y comunicación segura para personas que vivirían en este rancho en el futuro. Estos dispositivos deben estar protegiendo información muy importante y transmitiendo señales al mundo exterior. Jake muy cuidadosamente descendió usando las escaleras de la habitación. La habitación era mucho más grande de lo esperado. Había estantes en las paredes, y en los estantes cientos de documentos antiguos, mapas, planos y muchas cajas metálicas estaban organizados muy ordenadamente.
El descubrimiento más importante fue un sistema transmisor de radio antiguo, pero perfectamente funcionando trabajando en la parte más profunda de la habitación. El sistema aún estaba activamente funcionando y transmitiendo algo a bajo volumen. Cuando Jake aumentó el volumen, escucharon algo verdaderamente increíble. La voz de Samuel Wilson, grabada hace 80 años pero cristalina, como si fuera grabada ayer. Saludos más cálidos y amor a las futuras generaciones que escuchan este mensaje. Soy Samuel Wilson, viví en esta tierra, amé mucho esta tierra, hice preparaciones muy importantes para el futuro de esta tierra. Si han descubierto este sistema, significa que el tiempo necesario ha llegado y están listos para recibir esta información. El mensaje continuó con detalles. Lo que he almacenado en esta habitación no son solo memorias del pasado, sino esperanzas para su futuro. Primero, todos los documentos históricos de este pueblo y rancho desde 1800 hasta 1000 están almacenados aquí. Estos documentos cuentan en detalle sobre cada familia, cada evento importante desde la fundación del pueblo. Segundo, continuó la voz de Samuel. Aquí encontrarán un mapa detallado de las fuentes de agua naturales muy grandes que descubrí bajo el rancho. Estas fuentes de agua son tan grandes que podrían alimentar todo el estado. Podrían transformar el rancho en el área agrícola más fértil de Montana. Jake, Margaret y Edgar estaban conteniendo la respiración mientras escuchaban. Tercero, continuó la voz. Mapas de tesoros históricos y artículos valiosos escondidos en varios puntos del pueblo. Artículos valiosos que familias adineradas que vivían en esta región en 1800 y principios de 1900 almacenaron en lugares seguros para emergencias. Durante tiempo de guerra, moví estos artículos a ubicaciones más seguras para protegerlos. Como los dueños originales nunca regresaron, estos tesoros legítimamente pertenecen a la gente del pueblo. Cuarto, la voz de Samuel tomó un tono ligeramente más emocionado. Mapas detallados de depósitos minerales valiosos que descubrí bajo las tierras del rancho que aún no han sido extraídos. Oro, plata, cobre y otros minerales valiosos. Si estas minas son operadas adecuadamente, podrían hacer al pueblo muy adinerado. Quinto, continuó la voz, planos y diagramas de la tecnología eléctrica que desarrollé. Esta tecnología era muy avanzada para la década de 1940. Tal vez aún podría ser valiosa para ustedes en el futuro. Y finalmente la voz de Samuel se volvió un poco más emocional. Si descubrieron este mensaje gracias a un perro, sepan que los perros escuchan y sienten muchas cosas que no podemos percibir. Son nuestros amigos más leales y a veces nos guían hacia encontrar tesoros perdidos. Definitivamente recompensen, aprecien y cuiden muy bien al perro que descubrió este sistema. Es un verdadero héroe. Jake subió las escaleras y muy afectuosamente acarició la cabeza de Ranger. Te convertiste en un verdadero héroe, amigo. Sin ti este increíble tesoro se habría perdido para siempre. En los días siguientes, cuando investigaron completamente la habitación, los hallazgos que emergieron fueron verdaderamente transformadores de vida, revolucionarios. Un mapa de las fuentes de agua subterráneas masivas bajo el rancho Wilson. Estas fuentes de agua tenían la capacidad de transformar el rancho en una de las áreas agrícolas más fértiles no solo en Montana, sino en toda la región. Cuando expertos en agua vinieron y las examinaron, anunciaron que estas fuentes eran lo suficientemente grandes para abastecer miles de familias. Todos los documentos históricos y mapas detallados del pueblo desde 1800 hasta 1940. Estos documentos eran tan valiosos que museos de historia y universidades comenzaron a ofrecer grandes sumas de dinero. Mapas de tesoros históricos y ubicaciones de artículos valiosos enterrados en varios puntos. El valor de tesoros encontrados en la primera semana excedió $1 millón. Planos detallados de los proyectos eléctricos y tecnológicos de Samuel Wilson. Cuando ingenieros modernos examinaron estos planos, descubrieron que Samuel había desarrollado tecnologías muy adelantadas para su tiempo. Y lo más sorprendente, un mapa preciso de vetas de oro, plata y minerales valiosos, aún no descubiertos bajo las tierras del rancho. Cuando geólogos vinieron y las examinaron, anunciaron que estas vetas eran de muy alto valor. Este mapa, dijo Edgar, examinando el papel viejo pero perfectamente conservado en sus manos, hace de nuestro rancho no solo del estado sino el centro agrícola y minero más grande del país. Con estas fuentes de agua y minas, podemos proporcionar empleo para miles, decenas de miles de familias. Margaret estaba examinando cuidadosamente los mapas del tesoro. Samuel ya hizo al pueblo muy adinerado. Si estos tesoros son encontrados, Greenfield se convertirá en el pueblo más rico de Montana. La verdadera sorpresa de la historia emergió unos días después.
El alcalde del pueblo Robert Hayes vino al rancho después de escuchar sobre el descubrimiento. Trajo con él historiadores, arqueólogos, geólogos, ingenieros de minería y representantes del Estado, porque los documentos y sistema que Samuel Wilson dejó tenían importancia histórica y económica no solo local, sino nacional. Señor Morrison, dijo el alcalde Hayes, este descubrimiento hará famoso no solo a nuestro pueblo, sino a todo el Estado. La sistematización tecnológica de Samuel Wilson era increíblemente avanzada para su tiempo. Este sistema eléctrico y de protección es instructivo incluso para ingenieros de hoy. Incluso el gobernador de Montana vino y felicitó a Jake. Este descubrimiento es uno de los hallazgos más importantes en la historia de Montana, dijo. Samuel Wilson era un verdadero genio. Como resultado, la vida de Jake cambió completamente. La familia Wilson le ofreció sociedad completa en el rancho. Jake ya no era un simple trabajador, sino el dueño de un gran negocio. El Consejo del Pueblo decidió hacer de Greenfield un centro de turismo histórico basado en los mapas descubiertos. Los mapas del tesoro fueron seguidos por equipos de arqueología profesionales y se encontraron verdaderos tesoros mayores. Las vetas de oro y plata fueron extraídas por compañías mineras especializadas. Y el ingreso fue distribuido justamente entre la gente del pueblo. Jake recibió una gran parte de este ingreso. Gracias al mapa de la fuente de agua, el rancho Wilson se convirtió en uno de los centros agrícolas más grandes y productivos de Montana. Jake pasó del simple trabajo de rancho a convertirse en el dueño de una gran empresa. Aunque no pudo obtener una educación universitaria, a través de su experiencia práctica y los tesoros que descubrió, se convirtió en uno de los jóvenes empresarios más exitosos del estado. Ranger también se hizo famoso. Los periódicos locales publicaron historias con titulares como Perro Héroe descubre tesoro. Ranger recibió una medalla especial y se erigió un monumento para él en el pueblo. Pero lo más valioso para Jake fue descubrir qué tan fuerte y especial era este vínculo único entre él y Ranger. Ranger, dijo Jake, acariciando la cabeza de su perro, eres mucho más inteligente que yo. Nunca podría haber escuchado esos sonidos. Sin ti este tesoro increíble se habría perdido bajo tierra para siempre. No eres solo mi perro. Eres mi amigo más cercano. Mi hermano, mi héroe. Ranger miró a Jake como entendiendo todo y felizmente movió la cola. La historia de Jake y Ranger nos muestra que a veces los descubrimientos más grandes en nuestras vidas suceden de las maneras más inesperadas. Y con ayudantes inesperados. La visión de Samuel Wilson de hace 80 años se convirtió en realidad gracias a los instintos extraordinarios de un perro y la curiosidad de un joven. El pueblo de Greenfield se transformó de un pueblo agrícola pobre al centro de turismo, agricultura y minería más rico de Montana. Y el comienzo de todo esto fue solo la curiosidad de un joven que notó el comportamiento extraño de un perro. Animales como Ranger tienen la habilidad de percibir cosas que no podemos ver, escuchar o sentir. Confiar en sus instintos, tomar su comportamiento en serio, a veces abre el camino para encontrar los tesoros más valiosos de la vida. Esta historia también muestra qué tan fuerte puede ser la conexión entre pasado y futuro, lo que una generación puede hacer por otra, y que la verdadera amistad desafía el tiempo. Las aventuras de Jake y Ranger no terminan aquí, porque el verdadero tesoro no es oro o plata, sino el vínculo entre ellos, la confianza que tienen el uno en el otro, y los milagros que descubrieron juntos.